Y vamos a conversar con nuestro amigo contracultural, el profesor de Historia y Geografía, Jorge Arroyo González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un saludo a los amigos contraculturales que después de tiempo nos volvemos a reencontrar. Así es, maestro. Y es importante que los amigos eh, de Huancalica, pues, ¿no? Los estudiosos como usted, estén siempre, pues, al lado nuestro para que ilustren en las preguntas que queremos hacerle, porque estas son preguntas, creo que, en este caso, de efemérides, nacional e internacional, que vale la pena conocer y o recordar. Entramos pues a conversar sobre las efemérides que han ocurrido un día como hoy, 2 de mayo. Entonces iniciemos en el aspecto nacional. ¿Qué le parece, maestro Jorge? Me parece bien, Jorge, me parece bien empezar con este combate tan postergado, tan olvidado, ¿no? Y te diría algo más acerca de este combate del 2 de mayo, ¿no? Ujú. Ya tiene detractores, ¿ah? Ya hay gente historiadores que ya no lo ven como algo tan emblemático ¿Y por para qué? nuestra historia, para la construcción de nuestra ciudadanía. ¿Y a qué se debería eso? Al parecer la familia Prado, ¿no?, trató de inflar este combate, ¿no?, buscando limpiar la imagen de Mariano Ignacio. ¿El hecho histórico del combate del 2 de mayo estaría siendo objeto de algún tipo de revisión por parte de algunos historiadores y que también habría la información de que tal vez parte de la familia Prado estaría tratando de utilizar ese hecho para un beneficio histórico? En ese momento, ¿no? También hay que ponerse a pensar lo que los Estados Unidos o la reacción estadounidense, ¿no? Pero hay que recordar por qué se produce esto, ¿no? Y es básicamente porque España, quebrada, ¿no?, después de la guerra de la independencia, económicamente quedó devastada, entonces necesitaba de un recurso que le permitiese eh, recuperarse, y ese recurso pues era el guano, ¿no? El guano que se encontraba en abundancia en Ujú. nuestro litoral, concretamente en las Islas Chincha, que es donde será, pues, por así decirlo, la manzana de la discordia, ¿no? Con esto del incidente de Talambo, donde muere pues un súbdito español, y esto acarrearía pues la intervención de, de esta llamada expedición científica, que en realidad no lo era tanto, sino era una coartada para poder acercarse a estos ricos yacimientos guaneros que le permitiesen a España recuperar la gloria ya perdida, ¿no? Ujú. Entonces, bajo ese punto de vista sí se puede ver o sea, teniendo en claro de que España no busca recuperar el virreinato, sino busca apropiarse de algo que en algún momento había sido suyo, ¿no? O sea, me refiero al litoral, a las islas. Entonces, ahí se puede entender mejor lo que debería significar hoy en día para los peruanos el combate del 2 de mayo. Ujú. Bien, interesante. Entonces, ya vamos viendo de que para el Perú, para los peruanos, esta fecha, pese a esos nuevos conocimientos que se está teniendo, es de todas maneras una fecha importante para todos No, nosotros, ¿no? de hecho que lo es, Jorge, porque no hay que olvidar otra cosa, ¿no? Después del 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, en la capitulación, el ejército realista reconoce el triunfo del ejército de Sucre, ¿no?, del ejército patriota, del ejército libertador, pero no reconoce la independencia del Perú, ¿no? Eso es algo que Herbert Morote, ¿no?, este investigador, pero no es historiador, ¿no? Él es un empresario o un administrador de empresas, ¿no?, pero devenido pues en investigador histórico. Él ha Ujú. llamado mucho la atención sobre ese punto, ¿no? De que cómo es posible que en una capitulación o rendición, porque de eso se trata, ¿no? Eh, no se haya tomado en cuenta ello, ¿no? El hecho de que España no reconoce la independencia del Perú y lo hará
después del combate de 2 de mayo de 1866. Y Entonces ese es un asunto que también habría que tener en consideración, ¿no? Maestro Arroyo, también el combate del 2 de mayo, aparte de esa connotación histórica que, que usted nos relata, también en este combate hay la aparición de muchos personajes que luego van a ser también héroes, ¿no? En la guerra con Chile, por ejemplo. No, básicamente toda la marina peruana, ¿no? Lizardo Montero, Grau no llega, ¿no? Grau sí no llega, pero estarían estos los llamados los 4 haces de la marina, ¿no? Entre ellos Miguel Grau, Lizardo Montero, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Muchos personajes, ¿no? Que luego tendrían, como tú dices, una destacada participación en la guerra con Chile, ¿no? Se foguearon en este combate del 2 de mayo, ¿no? Incluso hasta ahí todo tiene que ver, ¿no? Leoncio Prado, ¿no? Cuando era pequeño. Claro, Leoncio Prado bastante joven, ¿no? Hijo pues del presidente del Perú, ¿no? Pues de una manera u otra estos personajes estuvieron conectados con este suceso que, vuelvo y repito, el combate es un día, ¿no? La preparación para defenderse frente a España, ¿no? Ya venía de tiempo atrás, ¿no? Por ahí se habla de una colaboración con la Armada chilena en lo que es el bombardeo a Valparaíso, ¿no? Donde ahí sí los españoles sí hicieron mella en ese puerto, a diferencia en el Callao que no pudieron, ¿no? Y ahí también hay otra cosa que llama bastante o que debería llamar bastante nuestra atención, ¿no? Con respecto a la Guerra del Pacífico, que las relaciones con Chile hasta el 2 de mayo de 1866, ¿no? Y el combate previo de Aptao, ¿no? Había una relación, no vamos a decir, súper fraterna, pero sí había una relación de mutuo respeto y amical, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos países son los que detienen la ofensiva de esta armada española, ¿no? Bien, bien, interesante. Y en esa fecha se unen pues Chile y Perú, ¿no? Para luchar contra España, ¿no? Bolivia también, pero Bolivia ya sabemos pues, como diría el buen Sofocleto, ¿no? Dios creó Bolivia para consuelo de los peruanos, ¿no? En ese momento Bolivia no tenía armada, ¿no? Mira, ¿desde cuándo Bolivia no presentaba armada, no? Entonces, su litoral también se vio amenazado, igual que el ecuatoriano, pero para eso estaban los hermanos mayores, ¿no? En este caso, Perú y Chile, ¿no? Sí. Y también tenemos que mencionar al cajamarquino, a José Gálvez Egusquiza, ¿no? El héroe también, claro, en el combate 2 de mayo. Él termina pues volando en la Torre de la Merced, ¿no? Él es el que dirige la defensa, ¿no? Quien organiza y plantea la defensa, ¿no? Poniendo en ejecución lo acordado con Mariano Ignacio Prado, que es el que al final termina recogiendo la gloria o los laureles. Por eso es que él es reconocido como héroe continental, ¿no? Por haber puesto un alto a lo que significaba esta expedición española. Muy bien, y para terminar en esta parte nacional, usted había hecho mención de los 4 haces de la Marina, tenemos a Miguel Grau, a Lizardo Montero, a Aurelio García y García, y a un puneño, a Manuel José Ferreiros y Senra, ¿no? Interesante cómo nuestro patria, nuestra historia se va conjugando, ¿no? Y nos hace ver que somos todos un solo país, pues, ¿no? Bien, maestro... Es que eso, Jorge, lo que pasa es que en el siglo XIX el centralismo limeño recién se estaba gestando, ¿no? Producto de la administración de Ramón Castilla, ¿no? En la década del 40 y del 50 con el dinero del guano, ¿no? Y el centralismo es para evitar el derroche del dinero de los caudillos del interior, ¿no? Que avanzaban siempre sobre Lima y buscando pues posesionarse como gobernantes, no dando un golpe de estado. De Ramón Castilla con el dinero del guano anula esos movimientos, ¿no? Y empieza la centralización de Lima, ¿no? Que luego tendrá pues su peor gran momento, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Ya cuando las migraciones empiezan y todo ello. Pero el punto al que quería llegar era que
siendo Lima la capital, no contaba con una gran diferencia poblacional frente a otras ciudades como Arequipa, el mismo Puno, ¿no? El Cusco, y esta es una clara muestra de que los Andes centrales peruanos, ¿no?, tenían una relevancia importante en lo que era la vida nacional por medio de personajes como los que has mencionado. Bien, excelente, buen dato, que nos abre un poco más la perspectiva. Sigamos con la efemérides, maestro Arroyo, y ahora pasemos a lo internacional, ¿no? A qué es lo que ha ocurrido también un 2 de mayo en otros lugares, ¿no? En otros momentos de la historia. Por ejemplo, un 2 de mayo de 1519 muere Leonardo da Vinci, un genio también, pues, ¿no? De la ciencia, incluso, del arte. No, creo que con Da Vinci, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de Leonardo da Vinci, ¿no? Y se puso de moda, ¿no?, para las nuevas generaciones con esta novela y a la vez película de Dan Brown, ¿no?, El Código Da Vinci, y nos trajo pues a la memoria a este personaje de la Gioconda, ¿no? Pero Da Vinci, como tú bien has mencionado, ¿no?, es un personaje que está en distintos campos del quehacer humano, ¿no? Y yo creo que con él se rompió el molde, ¿no? Porque no ha habido otro personaje de características similares, ¿no?, que pueda dominar el arte como la ciencia, ¿no? Fue un visionario en muchas cosas para el siglo en el que él vivió, que recién empezarían a ver la luz en el siglo XIX, ¿no? Como por ejemplo, el hombre siempre ha querido volar, ¿no? Claro. Tanto así que aquí en Perú hemos tenido pues Santiago el Pajarero recogido en una tradición de Ricardo Palma para darnos cuenta de algo, ¿no? O la tradición griega de Ícaro y Dédalo, ¿no? O sea, sí, el hombre siempre ha querido volar. Entonces, Da Vinci fue uno de los primeros en diseñar un aparato que pudiese o intentase romper con lo que sería la ley de la gravedad, ¿no? Lo interesante de este personaje, al menos desde mi punto de vista, es que es un hombre pleno del renacimiento, ¿no? Que echa una mirada al pasado para aprender de él, ¿no? Y no para aprender lo negativo, ¿no?, sino lo que los griegos y romanos habían dejado y que la Iglesia había puesto a un lado, ¿no?, a pesar de los esfuerzos escolásticos de ciertos personajes, ¿no? Como Santo Tomás de Aquino. Pero el punto es que Da Vinci es un personaje pues que marca un antes y un después, ¿no?, en todos los campos del quehacer humano, como te digo. Es un humano que marca inflexión en la historia de la humanidad, ¿no? Pasemos ahora, saltemos en el tiempo a otro 2 de mayo, ¿no?, y conocido como el levantamiento del 2 de mayo. En este caso es España, ¿no?, en Madrid, cuando hay una lucha pues contra la invasión francesa, ¿no? Estamos hablando de las guerras napoleónicas, maestro Arroyo. Claro, ahí, bueno, de pronto algunas personas no ven por qué de importante tendría eso, por qué debería ser una efeméride, ¿no? Pero nosotros, los americanos, ¿no?, o los hispanoamericanos, deberíamos al menos conocer un poquito de lo que es la historia española, en el sentido de que si Napoleón no invade España, entonces aquí en América las principales ciudades criollas como Buenos Aires, Quito, Charcas, en la actual Bolivia, lo que ya vendría a ser Sucre, ¿no?, Santa Fe, Bogotá, no se hubiesen levantado contra España, no hubiesen proclamado la independencia, y esa es una razón por la cual los actuales países como Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, ya celebraron sus bicentenarios. Ellos los han celebrado con una década de anterioridad a nosotros, que recién estamos en plena celebración. ¿Por qué razón? Porque como el rey español Fernando había sido tomado prisionero por Napoleón y encarcelado, ¿no? Estos criollos de estas ciudades proclamaron la independencia,
¿no? Uh-huh. Entonces ellos lo que celebran es la proclamación de la independencia, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que España, en este 1808, ¿no? A pesar de ya haberse visto invadida por las tropas napoleónicas, ¿no? Nunca aceptó a Napoleón, nunca aceptó a Francia, y siempre se le vio como un ejército invasor, ¿no? Siempre estuvo en pie de lucha, y este 2 de mayo se secuestra pues a la familia real, ¿no? La familia del rey Fernando, ¿no? Uh-huh. Bien. Ahora, y permíteme decirte algo más, que a partir de ese suceso, de este levantamiento en armas de los españoles frente a la autoridad real, al rey, al monarca, como se le quiera llamar, empieza un episodio en la historia española conocida como la Guerra de la Independencia Española, ¿no? O sea que es una curiosidad, ¿no? Mientras España intenta liberarse de Francia, aquí en América, los criollos americanos, con apoyo también de mestizos y de indios, intentan pues liberarse de España, ¿no? Una curiosidad a tener en cuenta, ¿no? Sí, es muy importante, como usted dijo, conocer, ¿no? Porque esto también nos amplía el aspecto cultural. Y aquí, para terminar en este efemérides, decirles a los amigos contraculturales que hay un cuadro de Goya, ¿no? De ese gran pintor, que se llama El 2 de mayo de 1808 en Madrid, ¿no? Lo pueden buscar en la internet y van a encontrar un super cuadro donde van a ver pues una expresión increíble de patriotismo y brutalidad a la vez. Bien, sigamos entonces con estos saltos en el tiempo y vamos a llegar a otra efemérides que también es cercana a nosotros de alguna u otra forma, ¿no? Y es la del hundimiento de un barco, maestro, ¿no? La del hundimiento del crucero Ara General Belgrano en la Guerra de las Malvinas. Claro, ahí tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay un acercamiento, ¿no? Y muchos argentinos, y tú lo sabes bien porque también tienes amigos argentinos, Uh-huh. ¿no? Ellos ven ahí como que nosotros devolvimos el favor, ¿no? ¿En qué sentido? En que ellos mandaron a San Martín, aunque en realidad no lo mandaron, San Martín vino por cuenta propia, pero el caso es que San Martín nos da la libertad y nosotros en agradecimiento se envió pues aviones, ¿no? Uh-huh. Aviones a apoyar a Argentina en este difícil momento, ¿no? Que fue la Guerra de las Malvinas, ¿no? De 1982, ¿no? Perú fue el único país de la región que apoyó de manera abierta, ¿no? El gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Al gobierno, a la Junta Militar, ¿no? De Galtieri, ¿no? Uh-huh. Perú, vuelvo y repito, ¿no? A pesar de una junta militar, de que no era un gobierno democrático, eso pasó a un segundo plano porque se vio la soberanía americana amenazada, ¿no? Por la invasión de la toma de las Malvinas, y como tú bien dices, ¿no? El crucero General Belgrano, ¿no? Donde murieron, si la memoria no me falla, alrededor de 300 personas, uh-huh. ¿no? Que termina el hundimiento y muerte de estas personas, o de esos militares, como también se puede decir. Ahí hay una clara muestra pues del sentimiento de unidad americana que el Perú siempre ha buscado, ¿no? Uh-huh. Que siempre ha buscado en esta guerra de 1982. Contra una potencia, ¿no? Como Inglaterra, ¿no? Claro, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de la dueña de los mares, ¿no? Así es. O sea, la otrora dueña de los mares, como se le conocía a Inglaterra, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Y hay que decir algo, bueno, de pronto en favor de Inglaterra, es que esta pequeña isla conquistó el mundo a punta de barcos, ¿no? Así es. O sea, desplazó al imperio español de la supremacía de los mares, ¿no? De gobierno global, ¿no? Con su armada, ¿no? Ahí también tendríamos que por ahí mencionar lo que significó el combate de Trafalgar, ¿no? Entre ingleses y españoles, y con esto el almirante Nelson, ¿no? Y con esto pues empieza el dominio, ¿no? Inglés, que va a durar durante todo el siglo XIX y que dio muestras todavía de ese poderío bélico marítimo,
en la guerra de las Malvinas, ¿no? Así es, ¿no? Como usted decía, murieron 323 soldados argentinos en ese hundimiento. Fue este barco, este crucero fue hundido por nada más y nada menos que un submarino nuclear, ¿no? El HMS Conqueror, ¿no? Y ocurrió un 2 de mayo a las 4:02 de la tarde. Así que son datos interesantes que también tenemos que conocer, ¿no? Así que vamos a nuevamente seguir saltando, aunque ya el tiempo, estamos jugando con el tiempo, pero saltemos un poco más, ¿no? Y busquemos otros datos también interesantes que tienen que ver con el 2 de mayo, ¿no? Y ya algo más reciente, algo que nos ha golpeado fuerte a todo el mundo y que tiene que ver con un terrorista afgano. Ajá. ¿Te refieres A Osama Bin Laden. a Osama Bin Laden? Pues no, claro, había olvidado ese dato, ¿no? Que incluso Marco Aurelio de Negri en más de una oportunidad comentó en su programa, ¿no? Lo que había significado pues este suceso, ¿no? Que bien dices es 2 de mayo, ¿no? Uh-huh. Me refiero a la crítica de Negri venía por el hecho de que se había transmitido, ¿no? O sea, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Barack Obama, ¿no? Fue testigo de este ajusticiamiento, ¿no? Y tienes razón, pues, ¿no? Pero ya de esto hace ya, ¿qué año fue? ¿2011? El 2011, sí, claro. 2011, claro, porque fue un año antes de que Obama se relija, pues, ¿no? Así es, ¿no? Porque como todos sabemos, amigos contraculturales, el 11 de septiembre del 2001, bueno, fue el ataque hacia las Torres Gemelas, ¿no? Y que se consideró a Osama Bin Laden como el autor intelectual. Entonces, luego de una década de 10 años, el 2 de mayo del 2011, y justamente como usted lo dice, el presidente Barack Obama informó, ¿no?, al mundo entero de que el ejército de Estados Unidos, o un grupo del ejército de Estados Unidos, había dado muerte a este terrorista internacional, ¿no?, que lo puso prácticamente, que fue, creo que luego del ataque a Pearl Harbor, el ataque más fuerte que ha tenido Estados Unidos en sus tierras. No, es el único, Jorge, ataque que ha tenido los Estados Unidos en el territorio americano, ¿no? O sea, continental, ¿no? Claro, continental, ¿no? Porque lo de Pearl Harbor, como tú bien sabes, pues es una isla en el mar del Pacífico y todo ello, ¿no? Pero esto sí fue algo nunca antes visto, ¿no? La gran potencia, ¿no? Ganadora de 2 guerras mundiales, ¿no? Se vio atacada por primera vez en su historia, ese fatídico, pues, 11 de septiembre del 2001, uh-huh. Y 10 años después se cobraría la revancha, ¿no? Porque, entre otras cosas, la crítica va por el hecho de que a Bin Laden no tuvo derecho a un juicio, ¿no? Uh-huh. Simplemente se le atrapó y se le ejecutó, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso fue, como tú bien nos estás haciendo recordar, un 2 de mayo del año 2011, pues, ¿no? Ya a 12 años de ese suceso, ¿no? Pues bien, sí, interesante esta fecha del 2 de mayo, ¿no? Y bueno, como último efemérides, algo especial también, hablemos de que hoy se ha declarado como el día contra el bullying, ¿no?, contra el acoso escolar en el mundo, y eso también es algo importante, maestro. Sí, porque bueno, yo diría que a raíz de todos estos sucesos que el Internet nos permite ver, ¿no?, a esta facilidad que tenemos de grabarlo todo, ¿no?, se han podido descubrir pues cientos de casos en todo el mundo, ¿no? Porque a veces los peruanos tenemos lamentablemente el complejo de Adán de mirarnos el ombligo, ¿no? Uh-huh. Y no darnos cuenta y pensar de que somos los únicos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el acoso escolar, ¿no?, se da en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no?, agredir, molestar, incomodar, fastidiar al que es más débil, ¿no?, o al que pensamos que es más débil, ¿no? Entonces,
La UNESCO, ¿no? Que sabemos bien que es la encargada de lo que significa la educación, la escolaridad y estos temas afines, ¿no? Hace algunos años ha declarado, pues, y hace muy poco tiempo, ¿no? Se ha declarado, perdón, una lucha, ¿no? Frontal contra el acoso escolar, ¿no? Que vuelvo y repito, es una cuestión transversal que no distingue ni posición social, ni razas, ni credos, ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, el 2 de mayo se está empezando a tratar de concientizar a los que sufren el acoso, ¿no? Y a los mismos acosadores, que hay una campaña para erradicar esta violencia que se da en las escuelas, y lo digo una vez más, ¿no? De todo el planeta. Uh-huh. Hablemos un poquito de datos, unos cuantos datos sobre el bullying entre el 2022 y el 2023, ¿no? Hay unas estadísticas de Worldwide Bullying, Stats, nos dicen de que México, por ejemplo, ha presentado 270.000 casos, los Estados Unidos 250.000, en España hay 69.000, en Brasil 66.000, en Argentina 50.000. Y seguimos avanzando, el Perú se encuentra en el puesto 24, con 25.500 casos. ¿No? Imagínense la cantidad de casos en un año, Jorge. Prácticamente un año, ¿no? Es terrible. Es bastante, teniendo en cuenta el nivel de población o la cantidad de población que nosotros tenemos. Claro, es uno puede entender que en Estados Unidos, ¿no? Un país con 300 millones, en México, ¿no? En Brasil, ¿no? Con las millonadas que tienen, pero en un país de 30 millones que haya ese nivel de violencia, ¿no? ¿no? O sea, es bastante fuerte, ¿no? Sí, es terrible. Así es, maestro. Bueno, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Antes de terminar esta conversación tan interesante, tan amena, hacer también la efeméride de que en el año 1892 nació Manfred von Richthofen, ¿no? El Barón Rojo, ¿no? Para todos los que les guste el mundo de la aviación y la Primera Guerra Mundial, sobre todo, busquen ahí al Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Y para terminar, Edgar Hoover, ¿no? Estamos hablando del FBI, ¿no? Donde los vemos en las películas y todo. Bueno, pues personaje importante en los Estados Unidos, ¿no? La creación de un cuerpo de policíaco, por así decirlo, que tuviese un alcance interestatal, ¿no? Porque hay crímenes que hay diferencias, ¿no? De condenas, de niveles, ¿no? Entre un estado, ¿no? Por ejemplo, entre Nueva York y Nueva Jersey, ¿no? Uh-huh. Pueden haber diferencias, pero hay ciertos crímenes que son contra el Estado, o sea, vale decir contra el gobierno central, y para eso está el FBI, ¿no? Creado por Hoover, ¿no? Uh-huh. Y quisiera terminar, Jorge, ¿no? Quisiera terminar con algo bastante curioso, ¿no? Que hoy día es el Día Mundial del Atún. Wow, ¿no? Eso no me lo sé. Es el Día Mundial del Atún, ¿no? Y lo lamentable es pues que nosotros, siendo un país costero, no tengamos pues el atún al alcance de las mesas populares, ¿no? Y eso, entre otras cosas, pues porque no tenemos una pesca industrializada, ¿no? Claro. Como se tuvo en algún momento y se le ha dado, no está mal, pero creo que es válida la crítica, ¿no? Se le ha dado demasiada importancia a la pesca artesanal, y esto es lo que de una manera u otra encarece el producto, ¿no? En cambio, si hubiese una pesca industrial, tendríamos pues una mayor participación comiendo, ¿no? El atún, ¿no? Que un vaso de chicha morada pues es un buen emparedado, ¿no? Un buen lonche, por así decirlo, ¿no? Así es. Y me preguntemos, ¿no? ¿Cuántos peruanos habremos comido verdaderamente atún? ¿No? ¿Es atún lo que comemos? Porque ahí dice atún, ¿no? Pero ¿será atún? Bueno. No, lo que es más complicado, Jorge, es que el nombre a la conserva de pescado se ha generalizado. Todo es atún, ¿no? Hay de caballa, o sea, las personas no se dan cuenta, ¿no? Simplemente dicen, dame un atún, ¿no? Y te están dando ahí cualquier otra cosa, el mismo gratet, ¿no? Claro. Que no es pues el atún como se solía comer en este estado de conserva, ¿no? Que uno encontraba el filete, por así decirlo, ¿no? Pero hoy el día es el Día Mundial del Atún, y valdría la pena, como te digo, darse una vuelta por ahí y comerse un emparedado de atún con un vaso de chicha morada. Que diga atún, aunque sea.
Bien, antes de terminar, Listo. tenemos un minuto. En 30 segundos, maestro, sé que es difícil, pero ¿usted cree que los libros prolongan la vida? Claro que sí, Jorge. Y Po- no solamente la prolongan, ¿no? Sino que es un viaje en el tiempo, ¿no? Y te proyecta al futuro, Muy ¿no? bien, le hemos sacado el jugo al maestro Arroyo. Esperemos volver nuevamente a seguir conversando porque siempre aprendemos con él. Muchas gracias, maestro. Cuídese mucho y que todos sean éxitos para usted. Eh, Antes de terminar el programa, ha salido pues comentarle, ¿no? Y me quedan 20 segundos. Ha salido ¿cómo se dice? Una portada del diario Correo en Huancayo, ¿no? Y dicen, roban 200 zapatillas de un solo pie. Bueno, no sé hasta qué punto podremos llegar, ¿no? 200 zapatillas, pero de un solo pie, imagínense. Esto también va a quedar para la historia, si es que esto es No, cierto. ya es la involución del crimen, ¿no? Sí, ya es terrible. Al Capone seguramente se está retorciendo, ¿no? O Perochena estará que por ahí sufriendo demasiado. Bien, muchísimas gracias, maestro Arroyo. Listo, Jorge. Un saludo contracultural a los amigos en Huancavelica. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.